¿Qué es un virus? ¿El coronavirus fue creado en un laboratorio? ¿Qué tan rápido se crea una vacuna? Son algunas de las preguntas que muchas personas nos hacemos hoy en día dada la incertidumbre de la pandemia. En esta cápsula de Mujeres Líderes en STEAM Centro, esperamos puedas aclarar cierta información que al día de hoy se tiene sobre diversos aspectos relacionados a la problemática que afecta mundialmente al ser humano. Y con esto en mente, empezamos. Ajá, es una pregunta un poco compleja porque incluso hay una discusión filosófica sobre este concepto. Todavía los científicos no se acaban de poner de acuerdo sobre si es un ser vivo o si no es un ser vivo, ¿no? Un virus es un fragmento de ARN o de ADN que está envuelto en una cápsula que está hecha a base de proteínas y de lípidos y que forma una membrana, ¿no? Que puede ser una cápside o que puede ser simplemente una membrana celular que está conteniendo esa información genética. La discusión sobre si estos organismos son seres vivos o no tiene que ver con que hay algunas características que no comparten con los demás. Por ejemplo, no se pueden reproducir entre ellos, ¿no? No tienen un metabolismo propio que los regule. Tampoco tienen organelos celulares, no tienen toda la maquinaria completa para poder sobrevivir, digamos, mucho tiempo fuera de un organismo. Entonces, básicamente son parásitos. Se apropian del mecanismo o de la maquinaria celular de algún otro organismo para poder replicarse. Entonces, de manera, digamos, simple, estas características son las que están en discusión y que hacen que los científicos los consideren como organismos no vivos. Se reconocen aproximadamente 2.800 especies, pero se piensa que solamente corresponde al 1% de la diversidad que existe en el planeta. Los virus, como organismos, existen tal vez desde antes que los seres superiores, ¿no? Que los vertebrados. Igual que las bacterias, puede que existan en el planeta desde hace más de 300 millones de años. Las bacterias tienen de entrada una pared celular que es más compleja que la de los virus. Tienen organelos celulares, tienen un metabolismo propio, es decir, se regulan. Algunas necesitan oxígeno, algunas necesitan azufre para subsistir, que no tienen los virus, ¿no? Los virus no. Y además se pueden replicar, ¿no? Se pueden replicar ya sea por bipartición o pueden incluso intercambiar genes con otras bacterias. Pues, en cambio, los virus, pues son organismos mucho más simples, tienen una membrana más sencilla, no tienen todo el mecanismo de replicación que necesitan para poderse reproducir, entonces por eso es que dependen de otro ser vivo. Hay un dato aquí, este organismo se detectó apenas, a pesar de que los coronavirus es un grupo que se conoce y que se sabe que existe, este brinco que dio de un organismo, digamos, silvestre a un ser humano, se conoció apenas a finales del año pasado, ¿no? Entonces hubo una discusión ahí por un organismo que se llama el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus para ver cómo se nombraba. Y en febrero de este año se decidió nombrar como SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 es la traducción de coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, que es la enfermedad que provoca en seres humanos. Este COVID-19 es como el acrónimo de coronavirus 19 porque se descubrió en 2019. Y esa es la diferencia. En realidad se están refiriendo al mismo organismo, pero en el caso de SARS-CoV-2 es el tipo de organismo, es el virus, y coronavirus es la enfermedad que provoca, ¿no? Pero nos estamos refiriendo como al mismo organismo. En unos casos es un nombre más técnico y en el otro es como la reacción que provoca, ¿no?
siendo un organismo externo, provoca toda una reacción del sistema inmune. A estas reacciones se les llaman reacciones antígeno-anticuerpo. Entonces, el organismo humano, al desconocerlo, provoca todo un mecanismo de reacción primero para detectarlo y luego para tratar de combatirlo, ¿no? Bueno, lo primero que invade son las células del tracto respiratorio. Entonces, en el mecanismo que activa los seres humanos para combatirlo es una descarga de linfocitos, se concentra la sangre, tratan de encapsularlos a los agentes externos, que en este caso son virus. Bueno, ya cuando está en los pulmones se produce una inflamación severa que provoca una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y entonces depende como del nivel de reacción que provoque, puede ser que solamente cause algo así como una gripe ligera o puede llegar a provocar un choque séptico y una insuficiencia respiratoria y la muerte. Eso pasa aproximadamente en el 20% de las personas, porque lo que se sabe hasta ahora es que más o menos el 80% desarrollan algunos síntomas, pero sin mayor problema el sistema inmune puede combatir a este agente externo, a este antígeno, pero hay un 20% a los que sí necesitan como apoyo para poderlo superar. Y en el caso de México, bueno, pues hay una mortalidad muy alta asociada a problemas o enfermedades que tienen que ver con diabetes, hipertensión, son como enfermedades asociadas con nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, la sociedad mexicana, que ha consumido por mucho tiempo alimentos o cosas que ni siquiera deberían llamarse alimentos, que le provocan estas enfermedades crónicas, no reacciona de la mejor manera posible ante este agente externo y muchos están teniendo problemas y está muriendo mucha gente derivado de esta condición de mala alimentación que hemos llevado por muchos años. Lo que se sabe, porque lo primero que se hizo en enero, en las primeras 2 semanas de enero, fue descifrar el genoma completo de este virus, ¿no? Antes de empezar a investigar posibles curas o posibles vacunas, lo que se tenía que saber era contra qué agente externo nos estamos enfrentando. Uno de los mitos más sonados acerca del origen del COVID es que este fue en un laboratorio, o sea, fue manufacturado por el ser humano. Este mito fue muy resonado a principios de la pandemia, marzo o abril, por lo que un grupo de científicos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia se dieron a la tarea de desmentirlo. En su informe, los científicos exponen que a partir de decodificar el material genético, como ya estaba explicando Mario, se puede deducir que no se trata de una creación de laboratorio, sino un producto de la evolución natural. ¿Cómo fue esto posible? Bueno, existe una rama de la genética llamada genética inversa. Esta aborda las modificaciones que se le puede hacer al ADN mediante mutación. Por lo que existen diversos métodos de genética inversa para alterar un virus. Estos se compararon con la secuencia genética del SARS-CoV-2, donde se encontró que ningún sistema genético inverso es remotamente parecido al de este famoso virus, por lo que se puede afirmar que el SARS-CoV-2 no tiene su origen en un laboratorio. Entonces, que este coronavirus comparte ancestros con pangolines, posiblemente, y con algunos murciélagos. Entonces, la relación que hubo es que en estas poblaciones hay mercados de organismos vivos, ¿no? Y entonces, esta forma de consumir los alimentos no es del todo sana porque estamos interactuando con seres en muchos casos de vida silvestre. Eso provoca o nos puede provocar un contagio. Entonces, que la forma de transmisión pudo haber sido a través del consumo o del contacto con carne fresca de uno de estos mercados en Wuhan, China. Los virus tienen una capacidad de mutar muy rápida, una tasa de mutación muy rápida. Entonces pudo haber brincado a un ser humano y encontrado como la cepa de que se pudo replicar y así contagiar a los demás. En el caso, digamos, de los pangolines o de los murciélagos, no se conoce que hayan provocado una
una epidemia o una enfermedad mortal, ¿no? Entonces puede pasar como con los seres humanos que nos da una gripe por una influenza y la superamos, ¿no? Y desarrollamos inmunidad ante esa cepa de ese virus. Tal vez en el caso del SARS-CoV-2 sí, que el contagio fue a través de estos mercados húmedos. Pero lo cierto es que en la historia de la humanidad han habido innumerables casos de pandemias asociadas a virus o asociadas a bacterias, como cólera o como tifo. Pues tenemos que entender que estas pandemias, que estas infecciones son parte de la naturaleza, ¿no? Y regulan las poblaciones de seres vivos. Somos como proclives los seres humanos como a señalar que una cosa es buena o es mala en función de si nos afecta o no nos afecta. Y la verdad es que estamos, los seres humanos y los organismos que existen en el medio natural, estamos en contacto muy frecuente, ¿no? Ahora se intensifica mucho la propagación porque a diferencia de hace 100 años, que tardábamos meses en barco para atravesar el Atlántico, pues ahora en un avión, pues lo podemos hacer, podemos ir de aquí a China pues en un día, ¿no? Y entonces eso hace que la propagación de estas enfermedades sea mucho mayor. Pero yo creo que pues vamos a seguir interactuando sí o sí con estos organismos, ya sea los que están en el medio natural o con los que ya existen y que a través de alguna mutación van a provocar una reacción más fuerte ahora. Pero esta enfermedad nos obliga como a tener un replanteamiento no solamente en términos de salud, sino en términos filosóficos de cómo nos relacionamos con el ambiente. Ahora está surgiendo una nueva área de investigación. Antes era como la salud humana, la salud animal, y ahora se está desarrollando un tema que es la salud ecosistémica, que es cómo, cómo el medio natural, un medio natural que está impactado, puede provocar enfermedades hacia el ser humano. Tenemos que entender más el medio natural en el que nos desarrollamos y del que formamos parte, y no solamente de lo que nos afecta a nosotros de manera directa. Por ejemplo, un murciélago que tiene un virus, pues es posible que ese murciélago no entre en contacto con el ser humano porque tiene como muchos nichos dentro de ese ecosistema. Pero si nosotros destruimos la selva o el bosque y entonces el murciélago no tiene como las fuentes de alimento o los lugares para perchar o los lugares como para refugiarse dentro del bosque o de la selva, pues va a empezar a buscarlos dentro de una zona urbana. Y entonces este contacto más directo que tiene con los entornos urbanos y con los seres humanos provoca que esos murciélagos transmitan esa enfermedad o ese virus o esa bacteria a las granjas de puercos o a las granjas de pollos y que entonces entremos en contacto directo nosotros con eso. Entonces sí hay un efecto entre el deterioro del ambiente y la cercanía que podemos tener los seres humanos con estos patógenos.